Estamos ya en contacto con Danilo Velasco, él es presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, CANEP, a quien le damos la bienvenida a La Razón Radio. Señor Velasco, le saluda Rubén Atahuichi, buen día. Buenos días, Rubén, un gusto y bueno, presto para responder las inquietudes relacionadas al sector exportador. A ver, dos elementos para hablar con Danilo respecto de este tema que nos hemos planteado. El gobierno en los últimos días ha anunciado que las exportaciones han mejorado, 34% decía, con incidencia de rubros de minería, agropecuaria y otros, a diferencia de años anteriores cuando el rubro que tenía mayor incidencia era hidrocarburos. Eso implica que hay reactivación económica. El otro punto que queríamos plantearle, señor Danilo Velasco, es cómo está haciendo su organización para enfrentar esta situación de crisis. El año pasado hemos tenido varias semanas, varios meses de confinamiento y obviamente eso ha paralizado la producción en algunas empresas. Bien, sí, yo creo que es importante ver justamente toda la coyuntura que estamos viviendo. Como tú decías, Rubén, el año pasado ha sido un año inusual, un año donde ha afectado a la economía mundial y obviamente que Bolivia se vio afectada, más propiamente los meses desde febrero hasta mayo, junio, donde teníamos una cuarentena rígida y había mucha incertidumbre en cómo teníamos que trabajar en esas condiciones, ¿no es cierto? Es por eso que, bueno, el año pasado el sector exportador perdió un 21,4 más en porcentaje, estamos hablando de cerca de $2.000 millones, 1.880 millones de dólares que se dejaron de exportar justamente por la caída de los precios, justamente por las restricciones de la pandemia, ¿no es cierto? Efectivamente, tras esa incidencia, este año estamos en una recuperación económica, puesto que ya hay mejores condiciones para el trabajo, pero igual existe la incertidumbre. Es en ese sentido que nosotros tenemos que hacer una evaluación constante para manejar los datos que se vienen mensuales, trimestrales y en este caso cuatrimestrales. Coincidimos con el gobierno que este año hay una reactivación, la economía se está recuperando, principalmente por dos casos. Uno, la subida de los precios internacionales en el tema de la agroindustria, en el tema de la minería. Estamos viendo que hay minerales que están rompiendo récords, como por ejemplo, este es el caso del cobre. Bolivia, que es un país exportador de plomo, plata, zinc concentrados principalmente, los precios son muy buenos. Por lo tanto, eso está ayudando a que exista una reactivación, pero es importante ver en el volumen, en el volumen de carga, eso no se ve un incremento significativo. Por lo tanto, gracias al precio unitario de valor de tanto minería o de productos de la agricultura, es que existe esta reactivación. Y como tú bien mencionabas, Rubén, en este primer cuatrimestre estamos hablando prácticamente de un 34,2% comparativamente el año pasado, que fue un año, como te decía, no común, ¿no? Ya, de todas maneras, ¿qué acciones ameritan desde la opinión de la CANEP para que la recuperación del sector sea sostenida? A ver, efectivamente nosotros, y en mi condición ahora de presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, estos 2 años queremos trabajar conjuntamente con el gobierno, eso ya lo había recalcado, porque es la única forma de que vamos a poder tener un crecimiento sostenido, ¿no? Nosotros tenemos varias propuestas, desde la promoción a las exportaciones, desde la desburocratización, desde crear centros logísticos y bueno, y también de ver los incentivos que puede tener el sector exportador conjuntamente con el gobierno. Adicional a eso, como tú sabes, Rubén,
hemos estado en un proceso transitorio en el tema político, posteriormente, y esto va desde octubre del 2019, después se vino las elecciones, luego se vino las elecciones subnacionales, por lo tanto considero que ahora es el momento donde tenemos que sentarnos a trabajar conjuntamente con el gobierno para enfocarnos en un crecimiento sostenido, como fue por ejemplo el 2014, donde las exportaciones superaban los 13 mil millones de dólares. Considero que Bolivia tiene mucho potencial y tenemos que trabajar. Uno de los grandes problemas es que Bolivia nos enfocamos solamente en los productos tradicionales, pero también tenemos que trabajar mucho en los productos no tradicionales. Eso nos va a dar una fortaleza como país para poder tener mayor industrialización, mejores condiciones. Hay que ver mucho lo que es el tema de la productividad. La misma pandemia nos ha cambiado hasta en el horario de trabajo. Sin embargo, considero que estos temas nos van a ayudar a tener una mejor economía y traer divisas para el país, ¿no es cierto? El gobierno se ha planteado un desafío grande, por lo menos en la opinión y el plan que tiene el presidente Luis Arce, de sustituir las importaciones. Eso también plantea diversificar la producción de parte de los exportadores, de los industriales, de todos los empresarios en el país. Ante la caída, por ejemplo, de la incidencia en las exportaciones del sector hidrocarburífero, ¿no cree usted que la industria nacional, el empresariado nacional, la Cámara de Exportadores tienen el desafío de diversificar sus exportaciones? Correcto, correcto. Nosotros tenemos que trabajar en lo que es oferta exportable. Bolivia tiene muchos productos que pueden ser promocionados y podemos ser los primeros a nivel mundial, como es el caso de la castaña, como era en su momento la quinoa, pero existen lo que llaman los superfoods, el amaranto, ahí en todo caso podemos ir viendo justamente este tipo de productos. Teníamos nosotros en un informe que antes se exportaban alrededor de 1.100 productos, o sea, al exterior, y ahora ha bajado a 725 productos. Por lo tanto, tenemos que ir viendo la forma de recuperar estos productos que pueden ser exportados. Es lamentable el tema de los hidrocarburos porque debería ir relacionado a la subida de precios de los minerales. Claro. En volumen nosotros seguimos exportando la misma cantidad, sin embargo el precio es el que es bajo en estos momentos según la cotización, y eso hace que tengamos menores divisas para el país, ¿no? Claro, es cierto, ojalá que también mejore, digamos, no es que porque haya caído la exportación de hidrocarburos uno piense que también ahora es nuestra oportunidad, habría que ir a la par de la recuperación de los precios internacionales de los hidrocarburos. Cierto, ha habido poca demanda en los últimos años, y también algunos países compradores como Brasil y Argentina han reducido sus cupos de demanda, y obviamente esto incide pues en los números. Ahora, ustedes, señor Velasco, ¿le han planteado alguna reunión al presidente o al ministro de Economía para abordar este problema? A ver, uno de los incentivos que valoramos del Ministerio de Economía es justamente la devolución, los CDIs, la devolución de certificados impositivos, que este año está presupuestado a 1.300 millones, 15% más del año pasado, y eso es bueno porque ese es un mecanismo para fomentar al sector exportador. Efectivamente, bueno, yo estoy ya 2 meses, pero hemos mandado ya las respectivas notas al mismo presidente Luis Arce, y bueno, a los ministerios el cual nosotros tenemos que trabajar, como es el Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Planificación, Cancillería, a través del Viceministerio de Comercio Exterior, y bueno, vamos a seguir buscando el acercamiento. El sector privado es un sector sumamente importante para la economía, y estoy seguro que haciendo estas alianzas público-privadas vamos a poder salir adelante en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis económica a nivel mundial. Como te decía Rubén, no sabemos si la recuperación va a ser, como algún analista comentaba, en una forma de V, que no creo, o una forma de U, que bueno, va a tomar tiempo.
otros hablan de que puede que puede durar la crisis unos 3 años. Se están viniendo diferentes cambios en las nuevas cepas, en las olas, y eso obviamente que nos crea incertidumbre. Por lo tanto, tenemos que trabajar de la mano con el gobierno y nosotros apoyamos. Sabemos que ahora una de las prioridades del gobierno es justamente solucionar este tema de la vacunación. Hay que tratar de que en el menor tiempo posible la población ya esté vacunada. Eso nos va a ayudar a tener mayores condiciones de trabajo y de seguridad, ¿no? Danilo, usted hablaba de trabajar de la mano con el gobierno. ¿Han tenido consultas o acercamientos, por ejemplo, respecto de la solución del conflicto que hace 2 semanas afectó al país cuando se hizo pruebas del ferrocarril Arica-La Paz y el gobierno ha tenido que sentarse con los transportistas que impedían que las pruebas se realicen o impedían que este proyecto pueda desarrollarse de forma alternativa al transporte terrestre? Sí, bueno, nosotros pedimos una reunión al ministro de Obras Públicas. Lamentablemente no participamos de esa reunión, sin embargo estaban los directivos de Ferroviaria Andina y entiendo que bueno, han ido trabajando para buscar una solución, ¿no? Consideramos que esta alternativa va a ayudar al sector exportador, pero más que todo hay que verlo más como una política de Estado. O sea, nosotros siempre hemos reclamado que esta línea férrea se viabilice, se habilite por los tratados, ¿no? de 1904. En todo caso, nosotros justamente ya estamos organizándonos para buscar soluciones a este tema y uno de los involucrados es el sector transporte. Nosotros ya nos hemos contactado con el señor Borja, que es el presidente de la Cámara Boliviana de Transportes, justamente para sentarnos, para hablar. Estamos tratando de juntar a todos los actores, como la Cámara Nacional de Comercio y también al gobierno. Y hay esa apertura porque es un tema de forma. Yo creo que es cuestión de socializar, de ver las condiciones, porque como te decía Rubén, nosotros podemos incrementar los volúmenes de exportación en el corto plazo. Es cuestión de buscar los mecanismos, las herramientas para que esto se pueda concretar, y estoy seguro que la línea férrea va a ser un complemento al sector transporte, porque ellos mismos van a ser los que más se van a beneficiar, ¿no es cierto? O sea que no va a faltar carga para ambos transportes, tanto el ferrocarril como el transporte por carretera. Sí, como te digo, Rubén, mira, nosotros más bien tenemos que ver qué es lo que falta para exportar mayores volúmenes de carga. En la línea férrea principalmente entiendo que sería minería, minerales o productos como la soya, donde básicamente si nosotros, por ejemplo, te doy un ejemplo, podemos tener un proyecto similar a lo que es Minera San Cristóbal, por ejemplo, una empresa tan grande, tendríamos una capacidad de exportar 3.000, 4.000 toneladas, ¿no es cierto?, anuales, y con eso ya podemos ir solucionando algunos temas. Lo mismo pasa con productos de la agroindustria, incrementar la producción, que Bolivia tiene mucho potencial. Lo mismo pasó con el tema de la carne. Actualmente se exporta a valor de 80 millones, pero en el corto plazo podemos incrementar esos volúmenes hasta 200, 240 millones. Entonces, básicamente, ese tipo de proyectos nos van a ayudar a tener mayores condiciones, mayores volúmenes de carga y, bueno, mayores divisas para el país, ¿no es cierto? Así es. Danilo Velasco, el expresidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, CANEP. Le agradecemos pues su tiempo con La Razón Radio. No, el agradecido soy yo, Rubén, en esta primera entrevista, y bueno, espero que no sea la última. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. No va a ser la última, eso le aseguramos. Cuídese, Danilo. Igualmente, Rubén, un abrazo. Gracias, pues. Era Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, hablando sobre varios temas en La Razón Radio.